Nathan's Capone. We have 2 children. Su nombre es Tiffany. Pablo, el que está allá, es el que estaba tocando el cajón y tiene 2 hijos más. Of fostering and adoption. When I turned 12 years old, I entered into the foster care system in the United States of America. Okay, ella está aquí como invitada, pero está en el espectro del otro lado que el caso de Montserrat, que ya van a conocer, porque ella es una de las personas que entró en el sistema de foster en Estados Unidos. And before that I entered into the foster care system, I lived sometimes with my mom and my dad. My dad went to prison when I was pretty young for drug manufacturing and trafficking. And my mom dealt with addiction. And sometimes I lived with their friends. Ok, y cuando estuvo creciendo hasta la edad de los 12 años tuvo una infancia bastante inestable. Su papá fabricaba drogas y vendía y usaba drogas también, y su mamá también estaba muy involucrada en el tema de las drogas. Entonces a veces estaba con el papá, a veces estaba con la mamá, o a veces tenía que estar con amigos de ellos porque ninguno de los dos estaba en las capacidades de cuidar. And so by the time I went to college at age 18, I had lived with 8 different families in my childhood and adolescence. Entonces, para que se hagan una idea, cuando ella cumplió 18 años, había vivido con 18 familias, ¿cuántas? 8 familias diferentes. Ok, ahora vamos. Yo tengo voz detrás. Ok. Buenos días todavía. Buenos días, yo soy Montserrat. Mi esposo Agustín y yo somos de San José. Y estoy aquí porque hace 7 años tuvimos el placer y gozo de adoptar 3 chicos, los primeros 3 de Guinea-Bissau en África Occidental, y hace 2 años nos convertimos papás de un cuarto que se llama Tomás, que también es de Guinea-Bissau. Y bueno, todos me conocen, soy Pau, casada con Ben, y el Señor nos llamó a servirle por medio del acogimiento familiar. Entonces hemos tenido 3 chiquitines de esa manera, y también estamos trabajando junto con la iglesia para crear una organización aquí en Guanacaste y poder traer a más niños a familias, y que vivan menos en albergues y más en familias, que vamos a aprender un poquito más en un rato. Queremos empezar por hablar un poco sobre el corazón de Dios por los huérfanos. Específicamente, encontramos por todo lado en la Escritura un llamado de Dios por los necesitados, pero también Dios es muy específico en hablar con respecto a la orfandad, a los huérfanos. Por ejemplo, en el Salmo 68, Dios se describe como el padre de los huérfanos. Y como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, vamos a poder ir descubriendo como también el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de la salvación y la adopción del Padre sobre los hijos, los miembros de su pueblo, es este lenguaje padre, hijo, este lenguaje de familia que se encuentra en todas las Escrituras. Pero aparte de eso, vemos el llamado directo de Dios en diferentes partes a modelar esto que hay en su corazón. Por ejemplo, al principio del capítulo de Isaías encontramos una instrucción de Dios a defender la causa del huérfano, a estar ahí por los huérfanos. Y en el contexto del libro de Isaías, Dios está queriendo que su pueblo deje las costumbres superficiales y el mal corazón a verdaderamente reflejar el corazón de Dios. Y entre esto que Dios los llama a reflejar es a defender, a amar, a estar ahí por los necesitados, específicamente por los huérfanos.
Entonces quiero empezar con Tiffany hablándonos sobre cómo ella en su caminar como cristiana ha podido identificar que este es el corazón de Dios por los huérfanos y cómo esto la ha llevado a vivir en su vida. So basically is the first question, the reason, the heart of God. Okay, you got it out? The gift of tongues, right here. Today. Do you want to take it so you can? Okay. Something that Monse brought up in the last time was how there's such a negative connotation with the word orphan. There's a stigma with it. Algo que Monse mencionó la sesión pasada es sobre el mal entendimiento que hay en nuestra sociedad sobre la palabra orfandad, un estigma que hay alrededor de la palabra orfandad. And I can honestly say, like, having this conversation 8 or more years ago, I wouldn't be able to sit here and tell you this is my story without feeling shame and embarrassment about that. Y algo que puedo decir es que si esta conversación se hubiera tenido que dar hace 8 años, a mí me hubiera costado mucho decir las cosas que voy a decir por una vergüenza, por algo que había en mi corazón negativo por esta connotación de la palabra. Because we often think of it as it's an unwanted child or it's a undesirable person. Porque cuando hablamos de huérfanos, hay algo en la sociedad que nos ha hecho pensar que estamos hablando de alguien que no es deseado, alguien que ha sido rechazado. But in reality, it's the same as everybody sitting in here in light of our relationship with God before we came to know Him. Pero la realidad es que de alguna manera Dios habla y nos muestra por medio de esta realidad que todos en algún momento estamos en la misma hemos estado en la misma condición sin nuestra relación paternal. The heart of the Father, that's just He's not just the Father of Jesus Christ, but He is our Heavenly Father as well, is a heart of adoption and reconciliation. El corazón del Padre. Y cuando hablamos del Padre, no estamos hablando solamente del Padre de Jesucristo, sino el corazón del Padre es un corazón de adopción, es un corazón de reconciliación. And when we think of adoption, what we're actually seeing is a picture here on earth of the Father's love for us in families that are bringing people into their home, that is modeling to us the heart of the Father, what He wants for all of us. Entonces, cuando estamos hablando de adopción, cuando estamos hablando de los temas que vamos a hablar hoy, lo que estamos viendo es modelado el corazón que el Padre ha tenido por nosotros. He wants all of us to be in relationship with Him, and He has adopted us as His sons and daughters, and that is why we sing what we sing when we talk about how deep the Father's love for us, that He went to the greatest extent to bring us back into full relationship with Him. That's what adoption is. Entonces sí, eso es lo que estamos hablando, eso es de lo que estábamos cantando esta mañana, de ese corazón del Padre por adoptar, por reconstruir esa relación, por unirnos a Él, ¿verdad? Y cuando cantábamos y vamos a cantar más tarde sobre lo profundo de ese amor del Padre, tiene que ver con todo esto que vamos a profundizar el día de hoy, ese amor de ese Padre que viene a adoptarnos como sus hijos, que es exactamente lo mismo que vemos modelado por estas familias que hacen, que reflejan este corazón de Dios por medio de sus actos. And so when these ladies look at their kids and bring them in and love them with the pure, deep love that they have as mothers for them, that was a choice they brought them in. We look at God, that's what He did when He sent Jesus for us. That reflects His choice. I love you so much, I'm going to bring you in and I'm going to love you and you're going to be mine. Entonces cuando vemos la manera en que estas familias proceden y aman a estos niños y los traen al seno de su familia y los hacen suyo, ellos lo que están haciendo es básicamente reflejando este corazón por el Padre que a través de Jesucristo en su amor nos ha traído y nos ha hecho suyos también.
Gracias. Monse, tu turno. Hay tanto del evangelio, ¿verdad?, que se ve, que se puede ver en el tema de la adopción, en el tema en que nos acercamos como padres, en el tema del que estamos hablando esta mañana. Es algo que procede de una verdad entendida aquí que transforma nuestros corazones y nos lleva a actuar de cierta manera. Me gustaría que compartas con nosotros un poco de tu testimonio. Me gustaría que compartas un poco de la manera en que el evangelio fue impactando tu corazón, transformando tu corazón con amor, llevando tu corazón al punto en que reflejas el corazón del Padre por medio de la adopción. Que le cuente la historia de cómo adoptamos. Ok. Agustín y yo nos casamos hace 12 años y teníamos una vida bastante espectacular de dos papás, de una pareja que amaba al Señor y que se amaba, y no teníamos en ningún momento plan de ser papás. Él trabajaba mucho y viajaba mucho, y yo tenía mi propia empresa, entonces estábamos felices con 2 ingresos y 0 dependientes. Me acuerdo que una vez nos volvimos a ver y dijimos: ¡ah! No tenemos herederos. ¿Qué vamos a hacer si nos pasa algo? O sea, ¿a quién le vamos a dejar el carrillo? La bici. Pero estábamos tratando de seguir al Señor, y dentro de nuestro entendimiento hasta ese momento de lo que teníamos que hacer, estábamos siendo fieles a lo que Dios nos había mostrado. Andábamos, porque podíamos viajar con facilidad, fuimos a ayudar a dirigir un campamento en España, y después de ese campamento yo fui a ayudar a una amiga que había empezado una fundación y la iba a ayudar con la logística de distribuir las donaciones. Yo antes de casarme había sido misionera, soy fotógrafa, entonces había viajado alrededor del mundo y había trabajado antes en África y había trabajado antes con huérfanos, y era... Sí, ahí están y existen, y ya ayudé. Y esta amiga a la que fui a ayudar, que se llama Mónica, vivía dentro de un orfanato. Entonces cuando yo estoy ahí, en las noches íbamos y pasábamos tiempo con los chiquitos. Y la última noche, antes mi vuelo salía el día siguiente a las 11 de la noche, la última noche estoy sentada viendo con los chiquillos una película, no había nada que hacer, o sea, vivíamos bastante lejos de la ciudad, y entonces uno pasaba tiempo con los chiquitos, era como matar la noche antes de que uno le diera sueño e irse. Entonces el trabajo que estaban haciendo ahí era espectacular, pero yo andaba ayudando con otra cosa, y estoy sentada viendo una película y siento una manita aquí chiquitita. Yo tenía 2 chiquitos en los regazos y siento una manita aquí chiquitita que me toca el hombro, y siento como que me electriza el brazo, así, algo en esta manita me afectó físicamente, y vuelvo a ver para atrás y veo esta cara de este chiquito perfecto. Nunca en mi vida había visto una sonrisa tan penetrante. Y hasta que se me alborotó el corazón, y jalé al chiquito, lo senté. Estas 2 chiquitas que no me compartían con nadie se corren y dejan a este chiquito sentarse conmigo en los regazos, y no han pasado 5 minutos y llega otro chiquito sin dientes, también full sonrisa, y se me acuesta en los regazos. Y esa noche yo fui donde mi amiga Mónica, le digo: ¿quién era ese chiquito? Entonces me acaba de llegar al orfanato, su mamá biológica falleció, el papá biológico lo trajo, y acaba de llegar, y son 3 hermanitos. Y yo, 3 hermanitos, ¿verdad? Es como, nosotros somos 3 en mi casa, entonces como que algo, ¿verdad? Entonces el día siguiente me estoy despidiendo de todo el mundo, porque ya me regreso a Costa Rica, y me tomo fotos con todos, y me dice Mónica: ese es el hermano mayor, el que anda por ahí. Entonces lo llamé, y él llamó a los hermanitos, los fue a traer, andaba el bebé así alzado, y me tomé una foto con los 3 chiquillos y se la mandé a mi esposo, y le dije: esto es lo que me quiero llevar en la maleta para San José. Y mi esposo dijo: cuando vengas hablamos, prometo orar.
fue lo que me prometió. En la mañana les decía que si uno no está dispuesto a obedecer a Dios, ni siquiera ore. Porque una vez que Dios nos habla, nuestra respuesta a Dios tiene que ser la obediencia, ¿verdad? Y no hay escaparse de eso. Uno sabe que si Dios ya le puso algo en el corazón y uno no lo hace, está haciendo y viviendo en desobediencia. Entonces mi esposo se comprometió a orar y preguntarle al Señor. Y yo llegué al avión y lloré por 38 horas de camino a Costa Rica. Y oré y le pedí a Dios que le hablara a mi esposo. Porque antes de eso, para mí los chiquitos eran el escándalo del apartamento de abajo donde yo no quería vivir. O sea, de verdad tenía no solo no quería ser mamá, tenía una mala actitud hacia los chiquitos. Los míos hacen más bulla que eso, no estoy hablando de los suyos. No están haciendo bulla. Pero cuando llegué a Costa Rica le dije a mi esposo, yo necesito ser mamá. O sea, algo hizo Dios en esos pequeños minutos con estos chiquitos y yo necesito ser mamá. Y podemos ser papás biológicos, no es que quiero quedar embarazada, quiero que consideremos adoptar. Entonces, el plan de Dios para nosotros se reveló en ese momento. Yo digo que no fue que Dios cambió mis planes, pero siento que el plan A de Dios siempre fue que nuestro corazón conectara con estos 3 chiquitos y que juntos empezáramos una familia. Como el plan de Dios A hubiese sido que el mundo no tuviera pecado, pero sabiendo que ese plan A no iba a ser realista, ¿verdad? Conociendo todas las cosas de antemano, el plan de Dios es que a través de Jesucristo nos convirtamos en sus hijos. Y eso es tal vez lo que más habla a mí de que adopción, como dijiste, no es un estigma, no es una palabra negativa, es el plan A de Dios. Ninguno de nosotros es hijo biológico del Señor, somos creación del Señor, pero todos llegamos a poder ser llamados hijos de Dios por el proceso de adopción. Y ninguno de ustedes llega y dice, yo soy hijo adoptado de Dios, Dios es mi papá adoptivo. No, Dios es mi padre, yo soy su hijo. La palabra adopción no es un adjetivo de ninguna familia, es una realidad de cómo se forma una familia. Déjate eso ahí. Dijiste muchas cosas muy interesantes que yo me imagino que todos ustedes también se ponen a pensar, porque estaban caminando con el Señor, estaban buscando vivir en el centro de la voluntad del Señor y su corazón estaba en un lugar específico. Por querer honrar al Señor y servirle al Señor, terminás vos en África, en un orfanato en Guinea-Bissau, ¿verdad? Y de una manera que yo creo que cualquier persona, si se pone a pensar que de 0 a 3 en 10 segundos, se va a asustar. Es un cambio de vida radical, ¿verdad? Empiezan a sonar, si fuéramos como una de esas maquinitas que tiene ese montón de sirenitas rojas, empiezan a sonar todas, ¿verdad? La económica, el tema del espacio, el tema del carro, el tema de la moto, el tema de la escuela, el tema de la comida. Más si son 3 hombres, pregúntenle a Carlillos, ¿verdad? Es decir, todas las alertas se pueden encender, pero cuando escuchamos a Monse, el énfasis de la historia de Monse no son alertas. No hay el Señor me echó a perder la hermosa vida que tenía antes. No hay es desesperante, ¿verdad? Ese no es el énfasis de lo que ella está diciendo, sino que podemos ver cómo de una manera muy amorosa, ¿verdad? El Padre toma la mano de Monse y va cambiando su corazón de dirección. Y se goza no significa estar feliz siempre, pero se goza, hay una paz y hay una seguridad en su corazón de que esto viene de Dios y porque viene de Dios es bueno. ¿Podrías expandir un poquito más en eso?
ya como pareja, Agus estaba aquí, ¿verdad? Es decir, vos venís con ese corazón ya transformado, tu esposo no vio a los chicos de la misma forma, Dios no trabajó de la misma manera, hay un cambio de realidad, ¿verdad? Y aún así, eso que los impulsaba, es decir, Dios no solo puso un querer en tu corazón, sino las fuerzas para ir caminando en esa dirección. Sí, contanos un poco de eso. Bueno, mi esposo se comprometió a orar y cumplió su palabra. Y cuando yo llegué me dijo, sí estoy orando y pidamos consejo. O sea, siento que la decisión es demasiado grande para solo, ¿verdad?, tomarla nosotros. Teníamos una familia muy cercana que había adoptado una chica de este mismo orfanato, pero era una. 3 era una locura, ¿verdad? Iremos a arruinar nuestra vida. Todo lo que guiaba nuestra vida a querer seguir viviendo como estábamos viviendo era egoísmo, era este falso sentimiento de libertad, de mi vida está bajo control, nos llevamos tan bien, ¿por qué arruinaríamos eso, verdad? Cuando pedimos consejo de la primera familia, ellos nos dijeron, bueno, qué dicha que ya decidieron adoptar. Y nosotros como ya decidieron adoptar. Sí, ustedes no nos dijeron que algún momento en su matrimonio iban a adoptar. Y nosotros, nunca, o sea, los chiquitos no eran parte de nuestro plan. Nosotros creímos que ustedes nos habían dicho que el plan era adoptar. Entonces fue como que ellos ya están tan convencidos que nuestro futuro era adoptar, que creían que nosotros se los habíamos dicho. Entonces esa fue la primera confirmación. La segunda fue con el papá espiritual de mi esposo que vive en España. La conexión estaba malísima, nos conectamos, ¿verdad?, por video, y nos dice, una pregunta, Monse, ¿estás embarazada? Y yo, ¿cómo? Y me hace, sí, hay algo en la cara de las mujeres cuando está embarazada, como algo hormonal que como que les brilla en la cara, y tenés ese brillo en tu cara. Entonces ya primero, o sea, bueno, dice, podría decir que estoy embarazada, ¿sí? Entonces les contamos que estábamos considerando adoptar, y que eran 3 hermanitos que yo había conocido, y que teníamos un montón de preguntas y que queríamos saber qué pensaban ellos. Es una pareja de pastores ya mucho mayores que nosotros, con hijos ya grandes. Y entonces el pastor, don José, le dice a mi esposo, tengo un versículo, no me deja en paz, se los voy a decir, y si no tiene nada que ver, disculpen, pero nos cuenta esta historia de un momento en que David va para la guerra y él tiene que ofrecer sacrificio antes de ir a la guerra. Esta era la costumbre en el Antiguo Testamento. Entonces está, digamos, como decir, en la casa de Dani, ¿verdad? Y le dice, Dani, vendeme ese pedacito de ahí a un señor que se llama Ariuna, porque necesito, como vos sabes, presentarle el sacrificio al Señor. Entonces necesito que me venda el pedacito de tierra donde voy a presentar el sacrificio, que me venda los bueyes y que me venda la madera que necesito para el sacrificio. Y el dueño del terreno le dice, jamás, mi rey, todo lo que yo tengo es del Señor y suyo. Por favor, agarre el terreno, agarre los animalitos que necesita, agarre la madera y presente sacrificio, yo se lo ofrendo al Señor. Y el rey David dice, no ofreceré sacrificios a mi Dios que no me cuesten nada. Y mi esposo se descompuso llorando y dijo, estaba en 90% seguro, ahora tengo 100% la certeza de que esto es lo que Dios nos está pidiendo hacer, porque yo estaba midiendo el costo. ¿Qué me va a costar a mí emocionalmente? ¿Qué me va a costar a mí financieramente? ¿Qué va a costar en mi casa? ¿Qué va a pasar con, no cabemos en el carro, o sea, no tenemos sillas de bebés? Él estaba midiendo todo el costo, y el Señor dijo, sí, va a ser un sacrificio, como cualquier papá aquí. Si aquí hay un papá que no se sacrifica, no es papá, se lo está imaginando. Ser padre es un sacrificio. Entonces Él nos está diciendo, esto es mío, lo que van a traer a mí es una ofrenda a mí. Entonces, honestamente, nuestra primera decisión fue una decisión hacia el Señor. Sí, yo tenía algo en el corazón por estos chiquitos. Dios me movió porque yo no quería ser mamá y prendió el switch, y de repente tenía instinto materno, ¿verdad? Pero fue una decisión primero en obediencia al Señor, y después mi esposo nunca había visto estos chiquitos, ¿verdad? Ya les habíamos puesto nombre y comprado ropa. Entonces
fue primero hacia el Señor, pero el momento que llegan a ser nuestros son total y absolutamente nuestros hijos. O sea, a veces yo voy caminando por algún lugar y la gente se nos queda viendo porque todos mis hijos son negros, muy grandes, y mi esposo es más blanco que yo. Yo soy medio morenita, ¿verdad? Y cuando estuve en la playa ayer tal día, y cuando la gente se nos queda viendo, yo digo, qué raro, ¿será que ando la jareta abierta o tendré algo pegado en los dientes? A mí se me olvida que somos una familia tan diferente porque ellos son completamente mis hijos. Como yo soy completamente hija de Dios, ellos son completamente mis hijos. Y el proceso de decidir formar una familia con ellos fue eso, un proceso. No es o sea, yo no es como, es que estos que adopté, no, nunca pienso en eso, ya, o sea, se nos olvida. Pero sí fue un proceso con Dios y de obediencia, y sí sabíamos que iba a venir una vida de mucho sacrificio, como cualquier papá. Pero qué gozo hay, ¿verdad? En ese sacrificio que es ofrenda al Señor, ¿verdad? Que Monse lo habla desde el contexto de la conversación, ¿verdad? Como madre o como padre, pero ese es el llamado a todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Vivir conforme a nuestro llamamiento, que nuestra vida sea un sacrificio vivo en ofrenda a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, de nuevo, está en el corazón de Dios, y por ser ahora nosotros adoptados, sus hijos, está en el corazón de sus hijos también. Y ellos responden dentro de todas las alertas y todos los miedos con confianza en que eso es bueno para el Señor, es bueno para su iglesia, y proceden en obediencia, caminando en el centro de la voluntad del Señor, en ese plan A que se ve como nuevo para sus vidas. Ahora, Monse también mencionó algo que yo no sé si ustedes pusieron atención, y todavía en la mañana fue un poquito más profundo en ese área, pero es una decisión, al igual que ha sido una paternidad, en la que ellos no han estado solos. El mundo nos ha vendido una mala idea de que ser papás es responsabilidad nuestra, y que nosotros no deberíamos de joder a nadie por las cosas que están pasando debajo de nuestro techo o con nuestros hijos. Nos ha vendido una idea de que si su hijo tiene un problema, yo soy el encargado de resolverlo. Que si en mi casa hay un problema, yo tengo que ver cómo saco pecho y echo para adelante. Que la crianza de mis hijos es problema mío. Y eso está alejado también del corazón de Dios. Dios nos adopta, y no es una relación entre Él y nosotros nada más, sino que hay una relación horizontal también con la iglesia, y es a través de la relación con la iglesia más la relación con Él que somos bendecidos para cada día más ser semejantes a su Hijo, a Cristo, ¿verdad? Nos pastoreamos mutuamente, nos instruimos, nos exhortamos, nos guiamos mutuamente para caminar en el centro de la voluntad de nuestro Padre. Ellos, de la misma manera, no solo caminaban con una iglesia antes, sino que van a la iglesia para que Dios les hable por medio del corazón suyo en los demás, para tomar estas decisiones como papás. Y yo doy testimonio, y ella hablará más tarde también, de cómo esto ha continuado en su tarea como papás. Ahora, Tiffany, en el otro espectro o en el otro lado de la moneda, viene a ser una persona que entra en el sistema de acogimiento, de adopción o de foster, como lo quieran llamar, y es bendecida por la iglesia. Es decir, ella no está en el otro lado, ¿me entiende? Ella es la que viene a recibir de una muy temprana edad esto que Dios llama a ser por el corazón de los que son fieles a su voluntad. So, Tiffany, share a little bit about how God blessed you since the beginning through the love and reflection of His heart in the heart of the church. Do you want to translate? Yes, So first, I think it is so important to say this, that
a lot of people are just like, oh, yay, you went into a foster home that was a Christian home. I went to a pastor's family, and there was so much blessing in that. But there's also so much loss in that. And so I just want to first say that there's a lot of trauma that comes with leaving your family, but also your friends and your community, your culture. You live on one side of town, you move to the other side of town, you have some activities, you have other activities. It's highly traumatic. Ok, entonces lo primero que ella quiere dejar claro es que si es cierto, ella entra en el sistema de foster, en el sistema de acogimiento, y es grandemente bendecida por entrar en una familia, que de hecho era la familia de un pastor, con todo lo que esto conlleva, pero que también hay otro lado de la moneda, que es la parte de que ella salta de una organización a otro sistema y ahora a una familia, y esto significa cambio de hogar, cambio de realidad, cambio de cultura, cambio de cualquier cosa que usted haya tenido en ese momento, y las repercusiones que esto puede traer en una persona tan pequeña, ¿verdad? In that, I was very blessed in that I didn't just go into a foster family, but I went into a foster family that had a really strong and beautiful community through their church. Entonces, ya después de haber dicho eso, quiere exaltar que no solo tuvo la bendición de entrar en una familia, que era una familia con cierta estabilidad, sino que esa familia era parte de una mayor familia, una iglesia. So the church there, they didn't look down on me and pity me. They loved me. And there's a big difference between that, those two words. La iglesia a la que ella llega no es una iglesia que la vuelve a ver como con lástima, como que pobrecita, sino que es una iglesia que desde el día uno la ama. And I've shared this a couple times this week in talking this out, that I really believe kids, they don't need our pity, they need our love, they need our guidance and our support to get there. And it was through the church that I received those things. Y esto lo ha repetido en varias conversaciones que hemos tenido previas a este evento, en donde ella ha querido reforzar que los niños no necesitan nuestra lástima, ¿verdad? Sino que necesitan, what are the three things? Love, Nuestro amor, guidance, nuestra guía and support to y get there. nuestro apoyo para llegar a donde el Señor nos quiere llevar. I was treated the same as every other child, but they realized I didn't have the same foundation as every other child. Ella fue tratada como cualquier otro niño, pero la familia se dio cuenta de que ella no tenía el mismo trasfondo que los otros niños. And had it been all the burden on just my foster family, I wouldn't have been able to have the things that the other children in that community had. Y para reconstruir eso, si la responsabilidad hubiera caído solamente en la familia a la que ella llegó, probablemente hubiera sido mucho trabajo y muy difícil alcanzar las cosas. Pero como estaba toda la iglesia al lado de esa familia, ella ve la mano de Dios transformando su vida. So there were very practical things, expensive practical things that I received, such as braces and the funding to go on mission trips and the opportunity to go to a Christian school. Entonces había muchas cosas que pasaron, entre esas muchas cosas prácticas, tangibles, que algunas eran hasta muy caras, como por ejemplo recibir frenillos de un dentista o lo necesario para asistir a diferentes actividades cristianas, hasta en tipo con misiones, y una educación con fundamento cristiano también. But there were bigger things that were loving me, walking with me, and including me in their lives. Pero también habían unas cosas muy hermosas que tenían que ver más con caminar al lado de ella, con hacerla parte de diferentes escenarios, con una comunión, con una unión, con traerla dentro de sus familias y hacerla parte de eso también. Unfortunately, the family that I lived with wasn't very healthy in their relationships with one another. Lastimosamente, la familia en la que ella estaba creciendo tenía dificultades entre las relaciones de ellos.
But I was able to see so many beautiful examples of healthy families. And they were able to love me and show that to me and encourage me that I too could have that if I followed God's plan and I walked with Him. Pero en medio de esas dificultades, también esa familia fue usada para darle por medio de otras familias de la iglesia muy buen testimonio de lo que era una familia conforme el corazón de Dios y que eso fuera moldeando su corazón. And these families have continued to love and walk with me until today. And they celebrate the victories for our children. And they pray when we have needs in our family. And they send presents to us for Christmas. Decades later, they are still walking with us and loving us. Y muchas de estas familias todavía están cercanos a ellos. Son familias que preguntan sobre las necesidades, que oran por las situaciones de sus vidas, que oran y se gozan cuando hay triunfos, que están pendientes de los hijos que ellos tienen ahora, que hasta regalos de Navidad les mandan después de tanto tiempo. Hay un vínculo real entre ellos. I actually don't like to return to that church because it's too overwhelming with love. Because like you think if you return to your parents after a while and there's so many hugs, I go there, I have to prepare myself. Like, it's going to be a lot of love. We need to prepare ourselves for that. ¿Verdad? Cuando ella piensa en que va a ir a visitar esa iglesia, dice que tiene que hasta preparar su corazón porque ella sabe que va a ir a recibir una cantidad de amor que hasta puede ser difícil de manejar, ¿verdad? Es como cuando vamos a visitar a nuestros papás, si alguno está en esa realidad, después de un largo tiempo y uno llega a la familia y todas esas muestras de amor. Eso es lo que sucede realmente si ella llega a visitar la iglesia donde creció. And a very, very, very tangible way to show their love is that my mom, so when I turned 18, I chose to go back to live with my mom. And then she passed away when I was 19 years old. And when she passed away, there's a bunch of costs and things that you have to navigate, and I was on my own to do that. But they showed up. They took care of the funeral. They provided for the funds for the burial, the tombstone. They provided the flowers and the lunch. And when my mom passed away, her funeral had drug addicts and prostitutes and outlaw bikers, but it also had the people that I grew up with in the church, and they all sat side by side to celebrate the life of my mom because they were there to support me in that. Sí, esa unión entre la iglesia y ella era verdaderamente profunda. Cuando yo tenía 18 años, ella decide salir de la familia con la que había estado desde los 12 e ir a vivir con su mamá. Y su mamá muere un año después, cuando ella tiene 19 años. Y ella describe que en el funeral de su mamá habían de estos que andan en motocicletas, pandilleros, que diríamos nosotros aquí, habían prostitutas, habían todo tipo de adictos, y el resto de las personas era su familia de fe, que estaban ahí para caminar junto con ella. Ella con 19 años tenía las manos vacías, la ayudaron a pagar el servicio, la ayudaron con otras necesidades y gastos que tenía que afrontar, y estaban ahí al lado de ella, no solo para mostrar amor a ella, sino también a los demás que estaban ahí y honrar la vida de su mamá que había muerto. That's the beauty of the church in action. The church in action changes lives. The church in action, we call it a family, but it actually is a family. If we're all adopted sons and daughters of God, then we're all brothers and sisters here. And that's what we do for our own brothers and sisters. So when we do that within the walls of our church and beyond the walls of our church to those that are on the outside, that's when we best reflect the love. ¿Verdad? Resumidas cuentas, lo que ella dice es que cuando una iglesia está verdaderamente activa, trasciende estas paredes, trasciende, ¿verdad? Y impacta con el verdadero amor de Dios, no solo a nuestros miembros, a los miembros de la congregación, sino a personas que están fuera de nuestra congregación. De hecho, yo entre mis notas había tomado una cita de un predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, que dice: la gracia verdadera siempre se traduce en misericordia activa hacia los necesitados.
sino aquellos que hemos recibido verdaderamente la gracia de Dios y hemos sacado el tiempo para meditar en este regalo que Dios nos ha dado por medio de Él, activamente viniendo a nosotros y regando su amor, su compasión, su misericordia, por medio de ese regalo inmerecido, la gracia, va a producir naturalmente por ese nuevo nacimiento una misericordia que también es activa hacia las personas necesitadas, en el contexto de la conversación, hacia los huérfanos. Monse, tal vez desde tu punto de vista podés contarnos como vos has visto ya desde el lado de padres a la iglesia caminando junto con ustedes y bendiciendo también la vida de ustedes y la de sus hijos. Sí, bueno, nosotros somos parte de una iglesia en San José, en Escazú, que es hermano de ustedes, se llama Casa 242. Tenemos, antes de eso estuvimos viviendo en San José de lunes a viernes, y el viernes apenas los chicos salían de la escuela nos íbamos para Esterillos porque mi esposo surfeaba, y porque Dios tiene una manera de jalarnos al centro de su voluntad. Estábamos muy felices y muy cómodos. Ese debería ser como el indicador. Estoy muy cómodo, Señor. Qué raro. Y los chicos salieron muy buenos en deportes. Entonces fue la manera en que Dios nos jaló de regreso a San José. Vendimos nuestra casa de la playa y nos regresamos y entonces ya de lunes a domingo estamos en San José cuando no estamos visitándonos Sara. Y entonces el gran reto fue buscar una iglesia para donde nuestros hijos pudieran hacer comunidad también, donde ellos se sintieran parte. Y entonces teníamos estos amigos pastores en San José, y la primera iglesia que visitamos fue Casa 242, y fue donde Dios capturó nuestro corazón. La manera de la iglesia de amar a nuestros hijos, o sea, eso que les conté, que la gente como que siempre nos ve y siempre somos como la familia diferente, y en este lugar ya no hay que contar la historia. A los chicos los aman, los conocen por nombre, obviamente. Es el lugar favorito de nuestros hijos, o sea, para ellos, uy, ya qué bien, ya es fin de semana, vamos a ir a la iglesia hoy sábado, ¿verdad? A veces van sábado y no están todos sus amigos y piden ir domingo también. Es un lugar donde ellos se sienten profundamente amados, profundamente respetados, profundamente comprendidos. O sea, hay cosas que pueden hacer en la iglesia que no pueden hacer en la escuela, ¿verdad? Pueden moverse y pueden hacer bulla y pueden aplaudir si quieren, pueden, ¿verdad? O sea, hay como una comunidad que entiende, no solo mi familia, todas las familias son diferentes, pero dentro de nuestras diferencias somos amados y aceptados. Es el lugar a donde la gente está constantemente orando por nuestros hijos y por nosotros. Nosotros y Pau y yo creo que ambas podemos decir esto, pero todos los papás van a decir amén. Nuestra vida nunca está ordenada. Alguien en la casa siempre está llorando, dice mi esposo, a veces soy yo, del agotamiento, de no saber cómo afrontar situaciones. Mis hijos tienen retos académicos, cognitivos, a través del trauma que describió. Ellos están muy bien, pero la vida de toda persona tiene cosas que tenemos que resolver, todos nuestros hijos. Yo no soy la única que tiene hijos que tienen que ir a terapias y ayuda, y terminamos con esta terapia, ahora los otros 3 necesitan esta, y análisis y evaluaciones, y la vida es profundamente difícil, retadora, cara, y las personas de la iglesia han estado ahí para decirnos, ¿quieren salir? ¿Quieren que les cuidemos a los chicos mientras ustedes van al cine? Y yo, ¿verdad? O sea, hay detalles. A veces nos han, el dentista, como vos dijiste, tráigame a los hijos, yo se los valoro, no le cobro nada. O sea, eso para una familia de 4 hijos hace la diferencia de si puedo llevar a los chiquitos al dentista una vez al año, cada 2 años o cada 6 meses, como dicen que debería ser.
Entonces la iglesia ha sido para nosotros un lugar a donde uno puede ser transparente de nuestras luchas y lo difícil que ha sido. No nos sentimos solos. A veces siento que hay gente de la iglesia que ora por mis hijos más de lo que yo oro por ellos. Y eso es increíble. No tener que decir que tenemos necesidades y a veces alguien llegando con algo que tal vez Dios les puso en el corazón. Una semana particularmente difícil. No porque no los vea como mis hijos, sino porque tener hijos es muy difícil. Entonces, si no lo está haciendo la iglesia, ¿quién lo está haciendo? O sea, si la iglesia no está agarrando a Pau y decirle, ¿verdad que ha sido una semana difícil? ¿Cómo ayudo más? A veces a mí me preguntan cómo ayudo y yo no sé qué responder. Las mejores familias son las que me dicen, Monse, ¿podemos llevarnos a tus hijos a comer pizza y a una película el sábado? A los 4. Sí, mi hija lleva tiempo ahorrando y quiere, ¿verdad? O sea, este fin de semana, ¿cuántos partidos de fútbol tienen? Nos dejan llevarnos al mayor nosotros a un partido de fútbol, tenemos muchas ganas de irlo a ver. O sea, vienen ya con, se me ocurrió que, ¿verdad? Hoy hice este arroz con pollo gigante y te lo traje sin preguntar. Siempre se necesita más comida, siempre, ¿verdad? Entonces, las familias que no, porque cuando a uno le preguntan con qué te ayuda, hasta da pena pedir, ¿verdad? Entonces, si Dios les puso algo en el corazón, háganlo. Si Pau no necesita el arroz con pollo, se lo va a regalar a alguien, ¿verdad? O sea, ¿cuándo no necesitan tiempo para ellos solos? ¿Cuándo? O sea, si les pudiéramos enumerar la cantidad de terapias a las que van nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si la iglesia, todo el mundo está haciendo la iglesia, Dios no está llamando a todo el mundo a adoptar, pero a todos nos está llamando a acuerparnos, ¿verdad? No solo las familias que han adoptado o acogido, todas las familias que están pasando por necesidad, pero especialmente las familias cuya necesidad es circunstancial por decidirle decir que sí a Dios. Bueno, sí, de nuevo, dijiste tantas cosas importantes, pero entre las cosas que me gustaría destacar es número uno, que cuando ella está hablando, y esto lo sé porque la conozco muy bien además, y porque hemos sido bendecidos por la familia de ella también, cuando ella está hablando de que la iglesia siempre ha estado al lado de ellos, ella no está pensando en 4 personas, y ella no está pensando en el pastor, ella está pensando en todos los miembros. Todos los miembros somos los que somos llamados a reflejar el corazón del Padre. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si a alguien le pasó por la cabeza, uy, nuestra iglesia no es como la iglesia de ellos, uno tiene también la responsabilidad de preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo como miembro de esta iglesia para hacer que mi iglesia se parezca a la iglesia de ellos? Antes de decir, a mí no me vienen a cuidar los chiquitos, pregúntese, ¿cuál fue la última vez que usted, como papá de 3 o de 4, se ofreció para cuidarle los chiquitos a alguien más? Y así es como empezamos a cambiar la iglesia. Eso por un lado, ¿verdad? Es decir, usted también está llamado, es decir, usted tiene que ir. Y por el otro lado, creo que es importante, y si no lo hacen, háganlo, porque yo lo hago mucho también, ¿verdad? Creo que Pablo ha empezado a hacer, bueno, lo ha aprendido a hacer también, y personas por aquí, Laura y Andrés y así. Digan, ¿verdad? Levántense de sus sillas y digan, hey, hermanos y hermanas, la última vez que tuve un date con mi esposa fue cuando la tele era en blanco y negro, ¿verdad? Y ayudemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas a decir, uy, suave, ¿cómo? ¿Y tele en blanco y negro? No, déjeme los chiquillos. Y no solo eso, déjeme pagarle el resta. Y que nos peleemos por pagarles el resta y a ver quién los lleva, ¿verdad?
Es decir, seamos esas personas que sirven, pero también seamos esas personas que dejan ver que necesitamos servicio, ¿verdad? Porque a veces caemos en esa posición donde creemos como que la gente de la iglesia es como omnisciente, como Dios. Es decir, que ellos deberían de saber que yo estoy en esta necesidad, ¿verdad? Y yo sé de primera mano de Pau, sabemos que esa es la experiencia de ella que está aquí y después de muchos otros papás de la iglesia, pero también sé de parte de Monse y también de parte de Tiffany que ellos han tenido ese corazón, ¿verdad? Ellos no son esos papás que se paran enfrente de la iglesia y quieren modelar la perfección de papá, ¿verdad? Porque de nuevo, cuidado mostrar debilidad, y mucho menos si usted los adoptó, porque de usted fue el que quería esa bronca, ¿verdad? Ahora no venga a decir que está cansado, ¿verdad? No, eso es del mundo, lo natural. Es más, a mí me preocupa más cuando nadie pide ayuda que cuando pide ayuda. Los papás que piden ayuda todo el tiempo son los que más se parecen a los papás que yo veo en la Biblia. Los papás que son autosuficientes y creen que se la pueden jugar en todo y no tienen que pedir ayuda, creo que están tal vez bajo un engaño, puede ser, o pueden haber traído mucho de eso de la sociedad. Y con esto yo quiero como que todos nos sintamos transparentes, libres, ¿verdad? Y que logremos por medio de abrir nuestro corazón y decir, usted no sabe lo cansado que yo estoy, ¿verdad? Y compartir nuestras luchas. Hay algunos de ustedes que yo no los conozco en sus relaciones como papás o hasta como personas. Esto aplica de muchas maneras, pero digamos, hay otros que sí. Sí, yo hablo con Billy, yo hablo con Dani y hablo con Tanayo como papás, ¿verdad? Con muchos otros aquí, pero y hay luchas que tienen que ver con la paternidad, con la provisión para mi familia, con los humores de mis hijos, ¿verdad? Con el mal comportamiento de Marianita, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, pero el venir y abrir nuestro corazón y decirle a nuestros hermanos, estoy en esto. Chicos, vean, entiendan, abre las puertas a sus hermanos y hermanas a experimentar la bendición del servir al Señor como iglesia a esa familia. El cerrar esa puerta le quita la bendición a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, de servir mejor. Entonces creo que todos podemos mejorar, no solo por medio de servir, que estoy haciendo yo para hacer mi iglesia más como la de ellos, sino también por medio de decir, la iglesia no puede servir porque la iglesia no sabe en qué se necesita servir, ¿verdad? Y ser más abiertos en comentar nuestras necesidades en este contexto como padres. Hay algo que también me gustaría resaltar en el testimonio de Tiffany y en el testimonio de Monse, y sé que en el testimonio de Pau también, pero digamos en el testimonio de ellas dos hay un equilibrio muy bueno entre cómo Dios ha bendecido de forma material y cómo ha bendecido de forma espiritual, ¿verdad? Ustedes han visto, como ellos han dicho, el dentista, los frenillos, la escuela, ¿verdad? Y tal vez un viaje misionero. Y Monse también ha expresado en las diferentes cosas como dentista, cuido, otras cosas en las que ella ha sido bendecida de manera material. Pero eso no es lo que manda el corazón de ellas, ¿verdad? Ellas no han dado un testimonio donde dicen, nos sentimos demasiado bendecidos porque todas las cargas materiales han sido alivianadas por medio de todo lo que nos dan, ¿verdad? Sino hablan del amor del Padre por medio de la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque a veces podemos caer en el engaño de creer que la manera en que nosotros estamos reflejando el amor del Padre o que estamos comprometidos con una familia, en este caso que está haciendo foster o que está en adopción, es por medio de darles cosas, ¿verdad? Y no es que darles cosas esté mal, pero si usted está dando las cosas sin ni siquiera tomar 5 minutos para orar
dándole gracias al Señor que provee y haciendo que ojalá esas cosas reflejen al Señor que está proveyendo las cosas, usted está desbalanceado. Porque nosotros queremos tener un balance entre la provisión material que causa la compasión, pero sobre todo el evangelio en el corazón de estos que están siendo parte de esta familia. Ahora, entonces, no caigamos en el error, y me gustaría tal vez que Tiffany hablara un poquito más de esto, no caigamos en el error de creer que la manera en que nosotros somos llamados a ser parte como iglesia es que cuando alguien tiene una necesidad le mandamos un tarro de fórmula. Pongamos nuestro corazón, que es, o debería de ser, el corazón del Padre en todo eso que nos lleva después a actuar, ¿verdad? Y que nuestro compromiso no sea simplemente de proveer algo material, sino que estar al lado para proveer también lo espiritual. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que, a mí me pasa, tal vez es por mi posición de pastor, que se me acerca algún papá o alguna mamá y me dice, es que vieras qué difícil, no le puedo hablar de tal tema y no me escucha, no quiere contarme nada, y yo a veces me quedo, y esto es para la gloria de Dios, y porque sé que a ustedes les pasa igual, yo a veces me quedo y digo, me está hablando otro chiquito, porque ese chiquito es una maravilla. Cuando yo hablo con él, y a todos los papás nos ha pasado eso, ¿verdad? Cuando yo hablo con él, me cuenta todo. Yo lo puedo animar y decirle que Dios es bueno, vení, te espero en la iglesia, mira, léete la Biblia, te va a pasar esto. Y como que los chiquillos les cambia el chip y abren los oídos y escuchan todo lo que los papás nunca les pueden decir, ¿verdad? Y uno se queda así como papá, ¿verdad? Pensando como, yo soy el que no lo logro, ¿verdad? Y empieza como ese ataque del enemigo. Pero lo que quiero resaltar aquí es que en esa manera es la que deberíamos de estar comprometidos como familia en Cristo, con los hijos de todos nosotros, ¿verdad? O con el crecimiento espiritual de todos nosotros, y que nosotros como papás también veamos la bendición que eso es, porque sí es cierto, a veces como papás es difícil alcanzar el corazón de nuestros hijos, pero Dios ha diseñado la familia de la fe y ha puesto una gracia en otras personas para que estas personas alcancen el corazón de nuestros hijos a donde nosotros no podemos alcanzar, ¿verdad? Esto se ve reflejado de una manera muy increíble por medio del tema de la adopción o del foster, ¿verdad? ¿Podés contarnos un poquito más sobre cómo vos has sentido ese amor, no en las cosas de la provisión material, sino ese amor de Dios por medio de cuidar tu corazón a través de la iglesia, y la iglesia cultivando en tu corazón un amor hacia Dios, más que simplemente un amor hacia las cosas materiales? So with material things, it's kind of interesting. I think that there's kind of this attitude as a foster child, like, oh, you have some things, you need to be extra grateful. Like, you shouldn't have these things and you need to be extra grateful. And I had a really hard time with that, because other kids don't have to be extra grateful, they just need to be grateful. But why do I have to be extra grateful? Con las cosas materiales es curioso, porque a ella le tocó experimentar algo que sí, que sabemos que sucede en nuestro contexto también, y es que en los niños que entran en este sistema de adopción o son adoptados por una familia deberían de estar como extra agradecidos por las cosas que tienen, porque no tienen derecho a nada, pero ellos deberían de estar extra agradecidos porque ahora tienen cosas. And other kids just got to just be grateful. And it felt like a constant discrepancy. Ellos sí los merecían, entonces, y ella siempre sintió que había como una discrepancia, como que no había una igualdad. And I want to be clear to say I am so grateful for all that I have received. And I recognize that the chances of me going through that system and living the life that I have today, it's actually 1% of kids who go into the foster care system actually wind up
with higher education, completed professional degrees, and healthy marriages. That's very hard to find in the world at large, and even harder to find in the foster care system. Sí, y con esto también quiere decir que no es que ella no está agradecida de sobremanera con el Señor por lo que hizo a través de esta familia de acogimiento. En la mañana ya lo mencionó de una manera más precisa, pero de todos los niños que son considerados huérfanos. Can you repeat what you said in the morning about the statistics? Yeah, This is better. The statistics of somebody completing college, holding a professional degree and job, being able to hold a job, and having a healthy, stable marriage that lasts, it's less than 1% of foster children get those three things in life. De todos los niños que entran al sistema de acogimiento, solo el 1% de todos esos niños alcanzan un título universitario, una formación que les permita retener un salario y un matrimonio estable. Those things came to me, obviously, from the hand of God, but through His people walking alongside me and loving me and believing that I too had that chance. Entonces esas cosas vienen a la vida de ella por medio de la provisión de Dios a través de la iglesia que caminó con ella creyendo y confiando en que ella podía tener acceso a esas cosas y derecho a esas cosas también. Today, the moments that I actually live each day, I go through my day and I identify the things that I'm grateful for. And the things that I'm most grateful for each day are the moments where it's like I'm cooking on the stove and my husband and the kids are playing and they're laughing. Because while many people grew up, that's normal life. For me, that was just a dream. And that's what I have today. Entonces en su día a día ella le agradece al Señor y una de las cosas que ella le trae gran gozo en su corazón y agradecimiento es cuando ella está en la cocina y está cocinando y ella puede escuchar a sus hijos riéndose mientras juegan con su esposo. Y ella dice que para muchos esa es la vida normal, pero para ella era un sueño que ella nunca iba a poder alcanzar por su realidad. I just see that through God placing me in a community of love. He has brought so much to me. And I have maybe a different vision of family than most people do because I don't feel burdened by my children. I just feel so grateful that I get to be with my children. And conflicts in my marriage, I'm just like so thankful that I'm married to a man that doesn't see it as like, oh, this is terrible. Let's resolve it. Let's create a home of peace. Like, we are living the dream because we're living in a home with peace and joy, and those things come from the Lord. Y ella vive tremendamente agradecida porque aunque ha sido bendecida por cosas materiales, lo que más llena de gozo su corazón es que vive una realidad donde esto que esa iglesia le dio, que es a Dios, es parte de las diferentes situaciones, ¿verdad? Una vida donde comparte con un esposo que no es que no tienen problemas, sino que son problemas que traen al Señor y resuelven con el Señor. La crianza es una crianza que va de la mano del Señor, ¿verdad? No del montón de otras cosas materiales que pueda tener o pudo haber recibido, sino de el Dios de esas cosas materiales que fue dado a ella por medio de su congregación. And actually the wife of the dentist who offered the braces to me, she has taken a special interest in my life over the years. And I remember when I was 16 years old and I was telling her about the difficulty that was happening inside my foster home. There was a lot of fighting and there was a lot of wounding with words. And she just told me, Tiffany, look at what you want. Don't focus on what you don't want. Because if you focus on what you don't want, you'll repeat those cycles. But look at the examples of what you want. And then pray for God to lead you to that. About 5 years ago, I was getting ice cream with her and my kids. Paulo actually was in Costa Rica, so I drove down to visit my church family. He left for a surf trip.
And she just was like, how did you turn out this way? Like, the chances were against you. Like, nobody who goes through your story turns out. And I'm like, does that conversation you had with me at your kitchen table when I was 16 years old? Like, God used you to help me be able to break the cycle. And that was the love. You know, the braces are great. I'm so thankful for my nice teeth. Like, it was a big present. But it was her guidance, her counsel, her godly wisdom that actually changed my life. God changed my life, but through what he passed through. En resumidas cuentas, esta señora, esposa del dentista que le habían regalado los frenillos, cuando Tiffany tenía 16 años y habían diferentes situaciones no muy agradables en el lugar en el que ella estaba en ese momento, esta persona le dio un consejo de la mano de la palabra de Dios a enfocarse en las cosas que ella desea hacer y no en las cosas que ella no desea hacer. Que si ella se enfocaba en las cosas que ella no deseaba, de su familia, de las cosas que le estaban pasando, iba a caer en ese camino. Pero si se enfocaba en las cosas, que creo que en palabras bíblicas podríamos hasta citar a nuestro Señor, cuando nos enfocamos en las cosas de arriba, ¿verdad? Todas las cosas empiezan a alinearse con las cosas de arriba, ¿verdad? Y eso transforma su vida de manera poderosa. Tanto así que cuando va a visitar la familia de fe, y Pablo andaba aquí en Nosara en un surf trip, ella se sienta a hablar con la señora, la esposa del dentista, y como ella dice, yo estoy muy agradecida por los frenillos que me dieron, pero más agradecido aún, cambió mi vida y hizo lo que soy hoy por el consejo que usted me dio cuando yo tenía 16 años, a poner mis ojos en las cosas a las que yo quiero aspirar y llegar a ser, y eso fue lo que le dio el rumbo y moldeó su vida. Pau, tal vez para cerrar podrías contarnos un poquito sobre dónde está Casa Vida, nuestros esfuerzos como iglesia, específicamente ya en el área del acogimiento o de la adopción, ¿verdad? Y cómo sentís vos o cómo expresarías vos en tus palabras un llamado de parte de Dios para la iglesia a involucrarse. Creo que una mañana dijiste algo muy valioso, no solo con las instituciones o con los niños, sino también hasta con los padres, ¿verdad? Conociéndolos o no conociéndolos de estos niños. Sí, bueno, me parece demasiado lindo cómo el Señor une todo y lo hace tan perfecto, y que estas dos mujeres increíbles hayan estado este fin de semana sin planearlo, con mucha anticipación, pero ese es el Señor, así Él hace las cosas, y gloria a Dios por las historias, sus testimonios. Y bueno, nosotros estamos, como les conté antes, somos familia acogimiento, y no sé si todos en el aula entienden lo que es el acogimiento. El acogimiento no es la adopción, el acogimiento es una medida de protección para los niños que no pueden vivir con su familia biológica de una manera permanente o temporal, pero es para poder ofrecerles a ellos un hogar, un lugar seguro, amor, estabilidad, y evitar que estén en un albergue. Y la adopción ya es algo permanente, pero el acogimiento puede tener una reunificación, que fue lo que nos pasó con nuestros dos primeros chicos, y es algo hermoso y agradable delante del Señor también. Entonces, Ben y yo somos familia acogimiento, eso es lo que el Señor nos ha llamado, y hemos entendido una realidad que es dura. En nuestro país tenemos aproximadamente 16.000 niños siendo protegidos por el patronato, por el PANI, y la mayoría de estos niños están ubicados en albergues, porque el acogimiento familiar no es conocido culturalmente. Entonces, los estudios muestran consistentemente cómo los niños se desarrollan de una mucha mejor manera, físicamente, socialmente,
psicológicamente dentro de una familia, creciendo con un apego seguro, con una mamá y un papá, versus a estos chicos que están creciendo en una institución. Entonces, en nuestra experiencia, el primer caso que tuvimos, y hasta ahora con Dominic, estamos haciéndolo directamente con el sistema. Estamos viviendo en Guanacaste, no hay ninguna organización que pueda apoyarnos para hacer este proceso, y lo estamos haciendo directamente con el PANI, lo cual significa que estamos solos prácticamente. No hay un apoyo profesional, no hay un psicólogo, una trabajadora social que nos acompañe, etcétera. Y creemos que eso es muy importante porque nuestra meta es poder lograr sacar a, ojalá, todos los niños del albergue en nuestro país y poder ubicarlos en familia. Pero para poder hacer eso, claro, el Señor fue fiel 100% y cada uno los usó, a cada uno de ustedes y a su iglesia, para proveer lo que hemos necesitado hasta el día de hoy, para no sentirnos solos, para poder lograrlo y así. Pero sí somos conscientes que necesitamos una organización con médicos profesionales y bueno, todo en las diferentes áreas que son importantes de cubrir para poder lograr esta meta. Entonces estamos trabajando como iglesia para crear una ONG aquí en Guanacaste y poder alcanzar esa meta que estoy mencionando. La única organización en Costa Rica que está trabajando por el acogimiento familiar y por la niñez vulnerable es cristiana y se llama Casa Viva. Entonces estamos trabajando de la mano con ellos para ojalá traer una sede de Casa Viva a Guanacaste. Entonces es ahí donde estamos, y también quiero mencionar las diferentes maneras en cómo hoy por hoy pueden involucrarse. Definitivamente la oración para todo este proceso es importante. Ben y yo estamos en el proceso de tomar una decisión difícil, entonces necesitamos las oraciones de cada uno de ustedes. El Señor sabe los detalles, pero bueno, en el proceso de la ONG, que es un proyecto grande y uno piensa como que será posible, claro que es posible, si el Señor lo pone en el corazón nosotros lo vamos a poder hacer junto con Él. Tenemos actualmente 3 casos dentro de la iglesia que necesitan apoyo, entonces puedo contarles con detalles cómo pueden involucrarse. Apoyo financiero, servir con su tiempo, cuidar de los niños, llevar comidas, ofrecer ayudas prácticas. También apoyar directamente a la organización esta Casa Viva, que ya está trabajando activamente en Costa Rica, en diferentes provincias. Y sí, eso es donde estamos hoy. Bueno, muy bien. Espero que por medio de los testimonios el nombre del Señor haya sido exaltado y su corazón y la voluntad para su iglesia haya sido reflejada también, ¿verdad? Yo quiero que nos vayamos de verdad con una claridad de que este es el corazón de Dios, y para aquellos que son de Dios vamos a responder al llamado de reflejar cada día mejor el corazón de nuestro Padre Celestial. Entonces ahora está en sus manos la responsabilidad, no de que si usted debería, sino del cómo usted va a ser parte de esto que es la voluntad del Padre para los niños necesitados de nuestro país. Entonces esa es nuestra tarea. Si alguien tiene alguna pregunta